¿Qué tal? Bienvenidos a la clase 2 del módulo 3, los sistemas de información. En la clase anterior platicábamos sobre la relevancia de tener una buena arquitectura de información. Bueno, en esta clase vamos a platicar el cómo se construye esa arquitectura y qué debo tener en consideración para que mi información tenga la mejor organización posible, de acuerdo a una lógica y a una coherencia fundamental para nuestros usuarios. Mencionábamos al finalizar la clase anterior que existen estos dos conceptos, encontrar versus descubrir. Cuando yo quiero que mi usuario encuentre algo, voy a poner ese algo en un lugar donde sea lógico encontrarlo. Les ponía el ejemplo de las llaves, las voy a poner en la mesita o en el llavero donde generalmente se ponen las llaves. Por el otro lado, el tema de descubrir. Si yo quiero que mi usuario descubra algo o aprenda algo nuevo o conozca algo nuevo que tiene mi herramienta, pues lo voy a poner en un lugar que sea notable o relevante. Hablábamos de la nota, ¿no? Si yo le voy a dejar una nota a mi esposa, pues a lo mejor la pongo en la puerta, a lo mejor la pongo en el comedor, a lo mejor la pongo en algún lugar donde yo sé que ella rápidamente la va a ubicar y la va a descubrir. Bueno. Entender que existen estas dos posibilidades como punto de partida para que el usuario realice una tarea, pues me lleva a pensar en una serie de elementos en los cuales yo debo clasificar o administrar la información. Estos elementos los podríamos dividir en estos 4 conceptos. Estos conceptos se les conocen como sistemas de información. Primero que nada hablamos de la organización. ¿Cómo voy a categorizar la información? ¿Cómo la voy a acomodar de modo que sea coherente en campos semánticos, por orden alfabético, por una cuestión que tiene que ver con características o cualidades específicas, qué sé yo? La forma en que yo la voy a organizar, pues me va a llevar al otro apartado que tiene que ver con la navegación o con la búsqueda. ¿La navegación en qué sentido? Si yo ya tengo categorizada mi información, yo debo considerar cómo mi usuario va a navegar dentro de esa información. Por poner un ejemplo, entramos en la cabeza de la información y vamos hacia abajo en cada uno de los ejes. ¿Yo le voy a permitir saltar entre eje o forzosamente lo voy a obligar a regresar al principio? Yo le voy a permitir retroceder o navegar o consultar cada uno de los datos que existen en una categoría en específica o no se lo voy a permitir. Todas estas son decisiones que nosotros debemos tomar desde la perspectiva de diseño, pero también enfocado en aquello que hayamos descubierto de nuestros usuarios. Aparte de la navegación está el tema de la búsqueda. Si mi usuario quiere encontrar algo y simplemente lo va a buscar en una herramienta que yo le proporcione para tal fin, ¿cómo debo proporcionarle yo la información? ¿Qué debo facilitarle para que sea más funcional esta herramienta para mi usuario? ¿Qué palabras clave debo colocar? ¿Cómo voy a clasificar esa información? ¿Voy a poner o habilitar una herramienta de autollenado? Etcétera. Y de la mano con este tema de la búsqueda, pues está la cuestión del etiquetado. Muchas veces nosotros cuando buscamos algo queremos clasificar esa búsqueda y poner ciertas etiquetas que nos permitan filtrar la búsqueda y hacer mucho más sencillo la actividad. Por ejemplo, si yo quiero hacer una reservación en un hotel, pues voy a empezar a poner filtros poniendo primero el lugar. Quiero hacer una reservación en Nueva York. Quiero hacer una reservación en Nueva York en la parte de Manhattan. Quiero hacer una reservación en Manhattan en la temporada de las primeras 2 semanas de mayo. En las primeras 2 semanas de mayo, pero además en un hotel para una habitación para 2 personas. Que acepten mascotas, que tenga área de fumar, que tenga un costo que pueda ir entre, no sé, los $200 y los $500 por noche. Ese tipo de filtros va a hacer que cuando me muestre el resultado, a lo mejor me muestre únicamente 3 o 4, pero esos 3 o 4 van a cumplir con todas las condiciones que yo le puse en el filtrado. Para que eso pueda suceder, yo debo etiquetar forzosamente con las cualidades que tiene cada uno de los objetos que voy a organizar dentro de mi arquitectura de información. Si yo estoy clasificando, por ejemplo, un libro, pues voy a poner como en las etiquetas el nombre del autor, la temática del libro, quizás algunos personajes, quizás el tamaño del libro, si es para una librería en lugar de una biblioteca, pues quizás el costo del libro, etcétera, etcétera, etcétera.
Estos filtros o estas etiquetas, mejor dicho, ayudan a que la clasificación sea mucho más funcional y que la búsqueda de los componentes sea muchísimo más funcional para nuestros usuarios. La forma en que nosotros estructuremos la información, pues tiene una relación directa con la navegación y con las herramientas de búsqueda. Como les decía, yo debo comprender exactamente cómo mi usuario va a navegar dentro de la herramienta, cómo va a acceder a la información para que a partir de ese conocimiento yo pueda estructurar y organizar los datos de modo que sea lógico y que sea coherente con esa forma de navegar, con ese modelo mental. Obviamente, mientras más extenso, mientras más complejo, mientras más profundo sea el nivel de información que yo debo tener, pues el colocar temas, como les decía, como etiquetas, pues ayudan a que la búsqueda sea muchísimo más eficiente para nuestros usuarios y ofrecer una arquitectura mucho más funcional. Para poder entender el cómo organizar la información, hay un tema, hay un concepto que se llama ecología de la información. Este tema fue atribuido, o bueno, fue descrito por Rosenfeld y Morville en este libro de arquitectura de la información para el World Wide Web y nos habla de que debemos comprender la naturaleza de alguna manera conectada de nuestros usuarios y el tema de la búsqueda, ¿no? Son nuestros usuarios que están buscando en un contexto, es decir, con objetivos ya sean comerciales, de financiación, política, cultura, tecnología, recursos, limitaciones, etc. Están en un contexto específico, están buscando un contenido específico, que esto puede ser pues documentos, tipos de datos, por volumen, por estructura, por gobierno, por propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a final de cuentas son usuarios realizando esta búsqueda. Es una audiencia que tiene ciertas tareas, que tiene ciertas necesidades, que tiene un comportamiento para la búsqueda de la información, que tiene cierta experiencia con datos o buscando información de alguna manera. Entonces, estos tres elementos, los usuarios, el contexto y el contenido, pues debemos nosotros analizarlo para ofrecerle una mejor organización y una mucho mejor estructura. En medida que nosotros hagamos y consideremos esto, pues debemos aplicar estos 4 principios. Primero que nada, establecer un modelo según objetivos, perfiles de usuario y características de los contenidos y servicios que pues, se van a estar publicando, que el usuario va a estar consultando. Debemos determinar la estructura de acceso y de entidad. Este tema, la estructura de acceso es fundamental porque nos habla de cómo el usuario inicia la búsqueda. Debemos organizar, clasificar y etiquetar la información para que sea mucho más sencilla la búsqueda, así como también la definición de cada uno de estos conceptos. Debemos determinar esta agrupación equilibrando el número de ítems por menú y el número de niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que esta categorización debe estar bien balanceada, debe estar bien equilibrada. Si yo de repente tengo una categoría con 50 ítems y otra categoría con 3 o 4, pues hay un mal balance, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Diversificar la categoría que tiene más ítems o quizás redistribuirla y buscar una manera diferente de organizar esta información. Como les decía, el modelo de acceso nos ayuda a organizar la información de acuerdo al modelo de consulta del usuario. Esto, como les comentaba antes, pues tiene que ver justamente con cómo inicia mi usuario su proceso de búsqueda o de consulta. ¿Va a entrar directamente al buscador? Como el ejemplo que les decía en Amazon, busco un producto específicamente en el buscador, o va a encontrarlo a través de las categorías y las clasificaciones que le ofrezco. Voy a escribir directamente, quiero una licuadora, o voy a entrar primero a hogar, después electrodomésticos, después a cocina y posteriormente a licuadoras. ¿Cuál va a ser mi modelo mental para encontrar algo? En medida que nosotros seamos capaces de conocer cómo el usuario iniciaría una búsqueda, pues obviamente lo que le vayamos a ofrecer resulta mucho más funcional para este. Y ese camino va a ser muchísimo más funcional, ¿no? Entonces, ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cómo descubro realmente qué necesita mi usuario o cuál es su modelo mental detrás de la clasificación o la asignación de tareas en una estructura dada o en una arquitectura dada? Bueno, para eso los invito a ir a la siguiente clase en donde les platicaré algunos métodos para definir la arquitectura de la información. Veremos cómo acercarnos a los usuarios y qué actividades podemos realizar de manera sencilla para poder obtener información de ellos y así tratar de ofrecerles una arquitectura que se adecue lo
lo más posible a sus necesidades. Acompáñenme a la siguiente clase para descubrir un poco más sobre esto.